Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tengo hoy! Vamos a adentrarnos en un mar de detalles que sinceramente me han dejado con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y con una sonrisa de oreja a oreja. Hablamos por supuesto de esos actores turcos que tanto adoramos, aquellos que con cada mirada, cada gesto, cada escena, logran robarnos el aliento y hacernos suspirar. Hoy nuestro foco de atención va a estar puesto en un nombre que resuena con fuerza, **Can Yaman **. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos, sino de algo que ha estado revoloteando en las redes sociales como un rumor jugoso, algo que involucra a dos figuras icónicas más. **Engin Akyurek **y Demet Özdemir **. Y créanme lo que Can ha revelado sobre ellos, sobre una situación bastante peculiar, bueno, prepárense para una dosis de sorpresa que les hará replantearse algunas cosas. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante cotilleo que promete desatar conversaciones, mantener sus corazones latiendo con anticipación y seguramente generar un sinfín de memes y reacciones, no se olviden de hacer clic en ese glorioso botón de suscripción **. Es fundamental para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias exclusivas, de nuestros desvelos y de la chispa que intentamos inyectar en su día a día. Ahora sí, con el motor encendido y la curiosidad a tope, vamos allá. Parece que nuestro queridísimo Can Yaman ese galán que ha conquistado corazones en medio mundo, se ha convertido, quizás de manera inesperada, en el vocero de una anécdota que sin lugar a dudas ha dado muchísimo de qué hablar. Y es que seamos sinceros, cuando Can Yaman habla, el mundo de la farándula turca, con sus altibajos, sus dramas y sus romances literalmente se detiene a escuchar. La historia, hasta ahora se mantenía bajo un velo de misterio, gira en torno a una supuesta clase de baile **. Sí han oído bien, una clase de baile. A primera vista podría parecer un detalle insignificante, una mera actividad recreativa, algo para liberar tensiones o para mejorar habilidades. Pero al parecer, esta clase guardaba secretos, pequeñas gemas de información que solo alguien con la perspectiva y la cercanía de Can podía desvelar. Imaginen la escena, mis queridos seguidores, Can Yaman, con esa chispa contagiosa en los ojos que lo caracteriza, esa sonrisa pícara que siempre parece esconder una historia, compartiendo una confidencia, un secreto bien guardado, sobre sus colegas. Dos titanes de la actuación turca, **Engin Akyurek y Demet Özdemir **. Ambos figuras icónicas en el universo de las telenovelas turcas, cada uno con su propio encanto, su magnetismo particular y un carisma arrollador que los ha catapultado a la cima. Engin Akyurek, ese actor conocido por su intensidad desbordante, por su capacidad para sumergirse en roles profundos y complejos, que nos ha dejado sin aliento con sus actuaciones cargadas de emoción y sutileza. Y Demet Özdemir, esa artista que irradia luz y dulzura en cada personaje que interpreta, una fuerza de la naturaleza con una energía inagotable y una gracia natural que la hacen brillar en la pantalla. Que estos dos talentos, cada uno con su estilo y su trayectoria, compartan un momento, y que sea precisamente Can Yaman, alguien tan cercano a la industria y a menudo en el ojo del huracán mediático, quien nos cuente sobre él, amigos míos, es oro puro para nosotros. Es como si nos abrieran una ventana privilegiada a la vida real de estas estrellas que tanto admiramos. Según lo que ha trascendido, la revelación de Can Yaman es que *** compartió algunos detalles jugosos y francamente divertidos sobre cómo Engin Akyurek y Demet Özdemir se desenvolvieron durante esta misteriosa clase de baile ***. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y la curiosidad se dispara. Can no solo ha comentado sobre la experiencia, sino que parece haber dado su veredicto, su opinión personal, y vaya que su opinión, dada su popularidad y su conocimiento del mundo del espectáculo, importa y mucho. Piensen por un momento en la imagen de Engin Akyurek. Lo conocemos por sus papeles serios, a menudo dramáticos, por esa mirada profunda que transmite miles de emociones sin necesidad de pronunciar palabra. Imaginen a este actor tan concentrado, tan metido en sus personajes, intentando seguir el ritmo de una clase de baile. ¿Se imaginan su nivel de concentración? Sus movimientos quizás un poco rígidos, intentando encajar en una coreografía que no es precisamente su fuerte. Can, con esa franqueza que lo caracteriza,
habría sugerido que si bien en Hinakyurek es un actor excepcional, en la pista de baile, bueno, digamos que su talento no brilla con la misma intensidad cegadora que en la interpretación. Y esto, mis queridos seguidores, es lo que hace que estas anécdotas sean tan fascinantes, ¿verdad? Romper con la imagen perfecta que a veces construimos de ellos, verlos en facetas más humanas, más vulnerables, incluso un poco torpes o inseguros en ciertas cosas. Khan, con su característico sentido del humor, que a menudo impregna sus declaraciones, y su sinceridad, habría descrito los intentos de Engin en la clase de baile como un poco desafortunados o algo por el estilo. Habría hecho hincapié en que a todas luces el baile no es precisamente uno de sus talentos innatos. Esto de inmediato nos saca una sonrisa, nos permite conectar con ellos a un nivel más terrenal y nos ayuda a humanizar a estos ídolos que a veces tendemos a ver como figuras inalcanzables, perfectas, casi divinas. Ver a Engin, a este actor tan respetado, luchando con unos pasos de baile, es un recordatorio de que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y eso es tremendamente entrañable. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Porque si pensábamos que la sorpresa se quedaba con la peculiar habilidad de Engin para el baile, Can Yaman también habría tenido algo que decir sobre la experiencia de de Method de Mir ***. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante, donde las expectativas se mezclan con la curiosidad por descubrir qué sorpresa nos depara Demet. The Method de Mir, por otro lado, es conocida por su energía desbordante, por su gracia natural, por esa vitalidad que emana en cada aparición. Muchas veces la hemos visto desenvolverse con una soltura admirable en producciones que requieren un cierto ritmo, movimiento y expresión corporal. Su carisma es innegable y su talento para la danza, en muchas ocasiones, ha sido uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, Can Yaman habría revelado algo que va más allá de la simple observación superficial. Ha insinuado que Demet, a pesar de su aparente facilidad para el movimiento y su energía en la pantalla, también tuvo sus momentos, digamos, de aprendizaje intenso ***. No se trata de que Demet carezca de talento, ni mucho menos. Quizás la clase en cuestión era particularmente desafiante, con movimientos complejos o un estilo de baile que requería una adaptación especial. O tal vez la dinámica entre los tres, la presencia de Khan observando y comentando, generó un ambiente de aprendizaje muy particular, donde la presión o la autoconciencia jugaron un papel. Khan habría mencionado que Demet, aunque visiblemente con más ritmo y soltura que Engin también mostró ciertas peculiaridades en su estilo de baile. Quizás algunos movimientos que no terminaban de encajar, o una expresión de concentración que delataba un esfuerzo considerable. Y esto, mis amigos, es lo que nos tiene a todos con la boca abierta, analizando cada palabra, cada insinuación. No se trata simplemente de decir bailaron, sino de decir como bailaron, y las impresiones de alguien tan cercano como Can Yaman, que conoce bien el mundo del espectáculo y la importancia de la presencia escénica, son invaluables. Ahora, ¿qué podemos deducir de estas revelaciones tan particulares de Can Yaman? En primer lugar, que los actores, a pesar de su fama deslumbrante y de estar constantemente bajo los focos, también son personas de carne y hueso ***. Son individuos que se enfrentan a nuevos desafíos, que experimentan, que aprenden, y que a veces simplemente no son perfectos en todo. Una clase de baile, por muy divertida que parezca, puede ser un desafío intimidante para cualquiera, incluso para esas estrellas de cine que vemos moverse con tanta gracia en la pantalla. En segundo lugar, y esto es algo que siempre me gusta resaltar, que la relación entre ellos parece ser lo suficientemente cercana y genuina como para que Khan se sienta completamente cómodo compartiendo estas anécdotas estos pequeños detalles de la vida cotidiana. Esto nos habla de un ambiente de trabajo positivo, de una camaradería sincera entre ellos, lo cual siempre es un placer de ver y de sentir. Can Yaman, al compartir esto, no solo nos está regalando un cotilleo jugoso para alimentar nuestras conversaciones y debates, sino que también nos está pintando un cuadro de la vida detrás de las cámaras, de los momentos de aprendizaje, de las interacciones humanas que a menudo pasan desapercibidas para el público general. La forma en que Can Yaman presenta estas observaciones es, en mi opinión, clave. No es un ataque ni una burla cruel hacia sus colegas ***. En absoluto. Más bien, lo describe con una especie de ternura cómica, con la picardía de alguien que observa con cariño a sus amigos mientras se enfrentan a algo nuevo y quizás un poco complicado.
Esto le da a la anécdota un toque de autenticidad y de cercanía que resuena muchísimo con el público. Los fans, y me incluyo, adoramos ver a nuestros ídolos en situaciones cotidianas, en momentos de vulnerabilidad que los hacen más reales. Y si esas situaciones implican un poco de torpeza encantadora, aún mejor. Es como si Khan nos estuviera invitando a una charla privada, a un secreto compartido entre amigos y nosotros. Los espectadores nos convertimos en sus confidentes privilegiados. ¿Y por qué esta noticia ha causado tanto revuelo, tanto interés, tanto debate en las redes sociales? Sencillamente porque Engin Akyurek y Demet Özdemir son dos de los nombres más grandes y queridos de la industria televisiva turca. Engin, con su presencia magnética, su intensidad interpretativa y sus actuaciones conmovedoras, ha cautivado a audiencias de todo el mundo, especialmente con su inolvidable papel en Kara para Aşk, y más recientemente en la aclamada Sefirin Kazeta. Demet, por su parte, se ha ganado los corazones de millones con su carisma desbordante, su talento para la danza y su versatilidad en la actuación, destacando en producciones tan populares como Erkencikus y la emotiva Dodu Une Kaderindir. Que el protagonista de Erkencikus, es decir, Khan Yaman, hable sobre las habilidades de baile de sus coprotagonistas de otras series, es una conexión que los fans simplemente no pueden ignorar. Es como si dos universos de ficción, con sus propios personajes y sus propias historias, colisionaran de una manera divertida y reveladora, ofreciéndonos una perspectiva única y entretenida. Podemos imaginar que esta clase de baile fue parte de alguna preparación para un proyecto específico, una escena que requería movimientos coordinados, o quizás simplemente una actividad de integración, una forma de fortalecer los lazos entre compañeros de profesión. Lo importante aquí, lo que realmente añade valor a la anécdota, es el detalle que Khan ha aportado. Ha pintado una imagen vívida en nuestra mente, Engin Akyurek, el actor aclamado por su seriedad y su profundidad, intentando coordinar sus movimientos con una expresión de profunda concentración, quizás con un ligero tinte de frustración. Y Demet Özdemir, la reina de la pantalla, esa energía personificada, mostrando su lado más humano, en plena fase de aprendizaje, con sus propios momentos de duda o de un estilo peculiar, como diría Khan. Khan, con su propia experiencia en el mundo del espectáculo, donde el movimiento, la presencia escénica y la capacidad de adaptación son fundamentales, tiene una perspectiva única sobre cómo se desenvuelven otros actores en este ámbito. Y su opinión, al ser tan directa, tan sincera y tan llena de humor, genera una gran curiosidad y un interés que va más allá de lo superficial. La pregunta que surge ahora, la que nos deja pensando y especulando, es, ¿será que en algún momento veremos a Engin y Demet desplegando sus dotes de baile en alguna producción, o quizás, ¿qué opinarían ellos mismos de las declaraciones de Khan? Sería fascinante escuchar su versión de los hechos, ver si coinciden con la percepción de Khan, o si tienen una perspectiva totalmente diferente. Pero por ahora nos quedamos con la divertida y entrañable imagen que Khan ha creado en nuestra mente, Engin Akyurek, luchando un poco con el ritmo, y Demet Özdemir, mostrando su lado más vulnerable y en aprendizaje. Y Khan Yaman, una vez más, nos regala una pincelada de la vida real de las estrellas, un recordatorio de que detrás de los personajes perfectos y las historias elaboradas, hay personas con sus propias habilidades, sus áreas de mejora, y que la amistad y el humor juegan un papel fundamental en su día a día, incluso en medio del ajetreo de sus exitosas carreras. Y esto, queridos amigos, es precisamente lo que hace que seguir de cerca el mundo de la actuación turca sea tan entretenido, tan adictivo. No solo por las historias cautivadoras que nos cuentan en pantalla, sino por las historias que ellos mismos se cuentan, por las anécdotas que comparten y que nos permiten conectar de una manera más íntima, más personal, con nuestros artistas favoritos. La revelación de Khan Yaman sobre la experiencia de Engin y Demet en una clase de baile es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño detalle, una observación aparentemente insignificante, puede generar tanto interés, tantas sonrisas y tanta conversación. Para resumir brevemente todo lo que hemos desgranado hoy, Khan Yaman ha compartido unos detalles muy curiosos y divertidos sobre la experiencia de Engin Akyurek y Demet Özdemir en una clase de baile, sugiriendo que Engin, a pesar de su gran talento actoral, no brilló especialmente en la pista de baile, y que Demet, aunque mejor, también tuvo sus momentos peculiares y de aprendizaje intenso. Estas declaraciones, lejos de ser críticas, nos muestran a nuestros actores favoritos en facetas más humanas, más cercanas, y resaltan la camaradería y la buena onda que parece existir entre ellos, un aspecto que siempre es reconfortante de presenciar.
Y ahora la pregunta del millón, la que nos invita a participar y a compartir nuestras propias impresiones, ¿a ustedes qué les parece esta anécdota? ¿Se imaginaban a Engin o a Demet teniendo dificultades en una clase de baile? ¿Qué creen ustedes sobre las declaraciones de Khan? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Participen activamente en nuestra sección de comentarios, que es un espacio para debatir, compartir y conectar con otros seguidores. Compartan este vídeo si les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa o si simplemente creen que a otros fans de la actuación turca les gustaría saber de esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias exclusivas y nuestros desvelos. Denle mucho amor a este vídeo con un me gusta, ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a llegar a más gente. Y para maximizar nuestro alcance, ayúdennos a llegar a más personas compartiendo este vídeo en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde sea que pasen su tiempo online. Gracias de corazón por acompañarnos en este divertido momento de descubrimiento y por ser parte de esta comunidad tan apasionada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más anécdotas, más cotilleos y más razones para seguir amando el fascinante mundo de la actuación turca. Hasta pronto y cuídense mucho.